Paz inverencial, muy buenas tardes a todos. Seamos que empezamos con Géminis, estamos en Géminis, ¿verdad? El signo de Géminis es un signo que tiene que ver con la parte de la A, de la vocal A, de los pulmones, ¿sí? Es un signo muy importante. Veíamos que Aries es la cabeza, Tauro la laringe y Géminis el pulmón, los pulmones. Te vamos a hacer un repasito de lo que es Géminis. Es muy importante llevar a cabo estos estudios de curso zodiacal. Tengo el libro Curso Zodiacal, el curso zodiacal, y tengo el curso de tratado de, tratado de esotérico de astrología hermética. Muy importante eh, mirar que estos conocimientos prácticos nos van a permitir relacionarnos un poco más con nuestro ser interno, puesto que estamos haciendo unas prácticas que van a ir activando los chakras, activando muchas potencias internas que tiene cada uno de nosotros, que tenemos cada uno de nosotros. Géminis es del 20 de mayo al 20 de junio, ¿sí? Géminis dice genios zodiacales, Sagraz y Sarayel, rige brazos, hombros y pulmones, metal azogue, piedra berilio oro, perfume almáciga, planta madreselva, flor crisantemo, planeta mercurio, color amarillo brillante y naranja, elemento aire, palabra clave razón. Entonces, en este signo, este mes, los señores de Mercurio, los que nos dotaron de la mente, ellos interesan para las salidas en astral. El color amarillo corresponde y se puede complementar estudiando juiciosamente y practicando el libro amarillo del venerable maestro Samael, ¿sí? Entonces, ya practicasteis los ejercicios de Tauro, los de Aries, Tauro. Ahora entramos en la brillante constelación de Géminis. Este signo gobierna los brazos, pulmones y costillas, y es de naturaleza esencialmente mercuriana. Géminis es casa de Mercurio. El metal de este signo es el azogue o el mercurio. La piedra es berilio oro y el color el amarillo, como dijimos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante saber que los señores de Mercurio están ya enseñando a la humanidad a viajar en cuerpo astral. Al principio, el discípulo le toca inevitablemente aprender a viajar en cuerpo astral. Las auténticas escuelas de misterio se encuentran en el mundo astral. Por ello, es necesario que el discípulo aprenda a salir en cuerpo astral. Hay necesidad de que el estudiante aprenda a entrarse en estos santuarios de instrucción interna para recibir instrucción directa de los maestros de la Gran Logia Blanca. Ya llegó el tiempo en que los estudiantes tienen que aprender a entrarse en voluntad en esos santuarios del astral para recibir enseñanza directa de los grandes instructores. Ya llegó la hora de abandonar las teorías y de ir directamente a la práctica. Los señores de Mercurio ayudan a todo aquel que solicitare ayuda. Pedid y se os dará en la Biblia. Entonces, aquí y ahora, en este momento, pedimos a los ángeles de la constelación de Géminis, de Mercurio, que nos ayuden
a todos y cada uno de nosotros y a quienes merezcan y pidan también de nuestras familias una experiencia en astral que nos ayuden. Este plano es muy falseado. A tal punto estamos, por lo menos aquí en Colombia, que a la mentira la tienen como verdad y a la verdad como mentira. Todo confabula a hacernos equivocar, ¿sí? No hallamos unos callejones y sin salida, porque más nos meten teorías, la mala alimentación y muchas propagandas, noticias, etcétera, entonces influyen a que uno se pierda, no haya dónde coger. Unos hablan bellezas por ejemplo, un candidato, otros hablan bellezas del otro candidato, unos lanzan anatemas, etcétera, y así en todos los planos, hasta en la parte de la naturaleza propia, que el hombre reconoce su naturaleza masculina y la mujer la femenina, lo están torciendo. Es en el astral en donde es el plano de la verdad. Hay que salir de corazón, hay que en los inicuos de pensamientos, sentimientos, actos que hemos tenido, todos esos pensamientos, verlos como en pantalla de cine siempre, siempre a toda hora, porque esa es la manera, yo diría que la manera más, más representativa y más trascendente es estar en autoobservación, reconociéndonos a nosotros mismos, recordándonos a nosotros mismos, recordándonos a nosotros mismos que tenemos un porcentaje de esencia en nuestro corazón y que Dios está en nuestro corazón. Que por fuera de nuestra esencia, de nuestra alma, como encristados bien profundamente los errores, los pecados capitales como yin, negro, pongamos, o la sombra de la izquierda, la maldad, los yoes psicológicos, y también están incrustados los dones del Espíritu Santo. Pero ambas son creaciones del único ser que puede crear. Yo diría, según mi entendimiento, es saber mover esa ficha sin no la sabemos mover cuando nos identificamos, nos fascinamos y caemos en sueño. Entonces, con la lámpara maravillosa de la conciencia, que es esa parte intuitiva, esa parte de la lógica interior, nos profundizamos en el interior, nos vayamos al interior y sacamos como si estuviéramos viendo un cine, solo que hay personajes que son, por ejemplo, Fabios, diferentes pensamientos, diferentes anhelos. Que este candidato, que este otro, que yo hago esto, que a mí me gusta esto. Observar y dejar hablar la voz del silencio que nos revela lo oculto, la voz del silencio, acallar los pensamientos. Cuando uno se centra en el corazón, respira profundo y está haciendo casto y tiene buena energía creadora, sale al astral superior, a los templos, va de corazón y eso es algo maravilloso, algo vivencial, pero toca hacerlo, toca practicar. Lo más grande para salir en astral es el recuerdo de sí mismo, el trabajo psicológico. Sin eso no se progresa, ¿sí? Los señores de Mercurio ayudan a todo aquel que solicite ayuda. Estamos solicitando la ayuda, ¿sí? A Dios rogando y con el mazo dando. Miremos, concentrémonos en nosotros mismos. Por ejemplo, hay quienes tienen un ejemplo, se coloca en posición de pie mucho tiempo y como que la pierna le duele, para que la persona tenga varices y no le pone atención, no se reconoce a sí mismo que siquiera tiene un cuerpo que le está doliendo el pie y no hace nada por evitarlo, entonces la enfermedad, la varice va creciendo. Pero si uno se reconoce, bueno, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Un dolorcito. ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Dónde viene? ¿Sí?
Entonces, uno se olvida de sí mismo porque está en el estudio y medio siente un dolor y no le da la importancia, no se autorreconoce, no se autovalora. Dicen, ese dolor está en mí, pero no soy yo. Vamos a mirar por qué me duele, qué debo hacer para que mi máquina, eh, esto es una máquina, el cuerpo físico vaya recuperándose. O va uno en la calle y con el celular en la mano ahí y pasa una moto o algo y le rapan el celular y uno ni siquiera se dio cuenta ni en dónde, ni cómo, ni cuándo fue. Entonces, eso mismo se refleja en el sueño. Cuando uno se acostumbra, por ejemplo, a jalarse el dedo, discerniendo estar en el cuerpo astral o en físico. Entonces se jala el dedo y si se estira, es que está en astral. Al soltarlo, él vuelve a acomodarse porque es el plano de la elasticidad. Este plano de tercera dimensión es de la cohesión. Plano astral, tenemos un cuerpo en donde si pesa 70 kilos en el cuerpo físico, el cuerpo astral pesa por ahí 15, 10 gramos. Es muy sutil, pero es un cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo muy sutil. Cuando se lleva uno de corazón y tiene una buena energía sexual, sube a planos interesantes, a planos del alma espiritual. En la futura era, el hombre ya no estará encerrado dentro del cuerpo como en un calabozo. El cuerpo humano se convertirá en un templo confortable y lujoso. El hombre aprenderá a entrar y a salir de él cada vez que quiera. Entonces, ese cada vez que quiera es el trabajo psicológico, ¿sí? Entonces vamos a hacer lectura del tratado esotérico de Teurgia, que es muy importante repasar, ¿sí? Entonces, uno tiene que repasar y estas cosas sencillas, como vamos a mirar, son las fundamentales. Fundamentos de un edificio es, por ejemplo, las columnas, una varilla de hierro, cemento, y unas tablas para el encofrado, un ladrillito, pero eso, esa sencillez bien manejada, con una objetividad sin la constancia y la tenacidad en práctica y práctica, a veces sí, a uno se le olvida, pero hay que retomar con fuerza. Va a constituir a través de una práctica. Tiempo aquí no hay, práctica, práctica. Unos con 20 veces de práctica salen en astral, otros con 100, otros con 2 o 3 ya salen, ¿sí? Depende de muchas cosas. Pero lo importante es el recordarse a sí mismo, autoobservarse, alerta percepción y alerta novedad. Estar en el sentido de la autoobservación es el fundamento sólido de, del alma, del progreso espiritual y también material. Una cosa conlleva a la otra. Vamos a mirar lo interesantísimo, la parte psicológica que expresa el Avatara de una manera sencilla y que hemos cometido y que podemos agregar nuestras experiencias para ir comprendiendo el por qué uno debe estar en recuerdo de sí mismo con la clave sol, sujeto, objeto y lugar, en la alerta novedad y alerta percepción y no identificarse, no ser derrotista. No decir, no es que el yo psicológico nos tiene acabados, que ante eso no hay nada, que ya estamos perdiendo, que no hay ninguna posibilidad porque es que somos lujuriosos, perezosos, orgullosos. Esos son entidades que uno tiene que ir observando, porque el que las vence es Cristo. Uno apenas autoobserva, reflexiona, entra en meditación y Él, a través de la inteligencia y la sabiduría, nos hace humanos. Pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo porque eso es una gracia. No por obra será salvo
el hombre, sino por la gracia de Cristo, la gracia de la divinidad, del Espíritu Santo, de la Madre Divina. Pero hay que hacer el trabajo, hacer lo que nos toca hacer. Lo que nos corresponde hacer es autoobservarnos sin identificarnos. Hay que aprender ese arte, pedirle mucho a Dios que nos ilumine y nos va a generar una alegría. Es una alegría que muchos hemos sentido, pero hay que ser constantes, ¿verdad? Dice así, no me quito las gafas para leer mejor. Géminis. Miren lo interesante, esto es básico, estos ejemplos, nosotros podemos meditar esta noche en esto y compararlo análogamente a lo que hemos vivido, ¿verdad? Dice, la identificación y la fascinación conducen al sueño de la conciencia, porque son las mentes, la emoción que nos atrapa y no deja hablar algo que está en la voz del silencio, esa conciencia. La conciencia viene a ser la inteligencia del alma. Ejemplo, vais muy tranquilos por la calle, no por la calle tranquilo. Os encontráis de pronto con una manifestación pública. Vociferan las multitudes, hablan los líderes del pueblo, ondean al aire las banderas. Las gentes parecen como locas. Todos hablan, todos gritan. Aquella manifestación pública está muy interesante. Ya vosotros os olvidasteis de todo lo que teníais que hacer. Os identificáis con las multitudes. Las palabras de los oradores os convencen. Tan interesante está la manifestación pública que ya os habéis olvidado de sí mismos. Os habéis identificado tanto con aquella manifestación callejera que ya no pensáis en otra cosa. Se le olvidó el mandado, se le olvidó a dónde iba. Estáis fascinados con las... Ahora caéis en el sueño de la conciencia, mezclados con las multitudes que gritan, vosotros también gritáis y hasta lanzáis piedras e insultos. Estáis soñando a lo lindo. Ya ni sabéis quién sois. Se os ha olvidado todo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se identifica uno a veces con unos vecinos, una pelea callejera, y empieza a identificarse con eso y coge, no, esta vecina tiene razón, este vecino es atrevido. Entonces empieza a identificó, ay, están peleando, y a fascinarse porque se olvidó de sí mismo y empezó a ser uno con esa cosa, a unirse como si fuera ya el vecino y el problema. Y entonces uno, un partido, ¿no? Bien hecho que le haya hecho el reclamo, ¿no? Eso es justo. Entonces uno empieza a hacer maromas con la mente y no sabe qué es, ¿sí? Hay muchos ejemplos que la mente puede concebir, y es que la mente se encrista, se encripta tanto en nuestra modo de ver y sentir y pensar que uno cree que realmente es cierto, ¿sí? Que es cierto y se enceguece y se hace una efigie mental, caracteriza a alguien y no es posible desactivar eso. Y de ahí los grandes errores, porque uno piensa que eso que piensa, que esos sentimientos es verdad y no es verdad. Es una apariencia de la verdad. Alguien muy sabio dijo, no hay que juzgar, ni siquiera por las apariencias que condenan a una persona, tiene uno que juzgar. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Aparte, pues, de la lectura tan amena y tan exquisita, tan sabia y tan justa. Y eso nos invita con estos ejemplos a practicar, porque es que nuestro nivel
de conciencia y de actitud hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia es muy deficiente, ¿sí? Porque nos hemos dejado de precisamente todos los pensamientos y sentimientos. Un ejemplo, dos, dos hermanitas en Bogotá se fueron a Madrid a una festividad que había. Y estas hermanitas les encantó, les llamó la atención, simpatizaron con dos muchachos. Cuando pasó las visitas, se volvieron a ver, pues se ennoviaron. Y los muchachos juiciosos las pretendieron y resultaron en amores. Entonces, ella cada 15 días ellas iban a visitarlos. En un viaje de estas niñas que iban hacia Madrid, reconocieron el carro de los muchachos, de sus amores, de sus parejas. Ah, pero aquí están ellos, mire el carro son de nuestros compañeros. Y bajaron y miraron que había una hondonada y vieron a los muchachos cómo abrazaban al fondo, llevaban del brazo a la espalda a unas damas. Yo no, mire estos sinvergüenzas. No, ya, ya no vamos a seguir en amores con ellos, cortamos. Ni les vamos a decir, mire, ahí están con las par de señoritas ahí, y entonces nosotros empezamos la mente a hablarles, a inventar la idea, y se fueron. Como a los 15, al mes, ellas ni contestaban nada, para ellas eran infieles, eran malos novios, ¿no? Que eso no les conviene a ellas, y eso es empezando, como dicen, cómo será terminando. Cuando una abuelita de ellas les llevó mercado envuelto en unos papeles periódicos. Entonces, una de ellas quitó el periódico cuando vio una foto de esos hermanos, también eran hermanos de unos muchachos, y decía ahí, en la fecha tal, estos dos grandes empresarios tuvieron que parar para solidarizarse con una camioneta que rodó a un vallado, y estos muchachos sacaron de ese vallado a dos damas, salvándolas, siendo de primeros auxilios, de socorro. Entonces, cuando leyeron eso, pues como un balde de agua fría. ¿Desde qué punto de referencia? ¿Desde dónde yo veo las cosas? ¿Desde dónde yo juzgo? ¿Sí? ¿Por qué tengo que pensar? Y fuera del pensamiento se apoderó, dijo lo que es a mí, no me engañan, dijeron ellas. Y esa mente les hizo creer que era la verdad. Entonces los pensamientos son inicuos, son formados por diferentes resortes, y ellas inventaron ese cuento en lugar de averiguar objetivamente, ¿no? Averiguar qué pasó. Entonces, así es la mente, ¿no? La mente es algo terrible. Todo pensamiento o concepto teórico no es la verdad. Eso es algo pasajero que hay que entrar a discernir, que hay que autoobservar y no juzgar nada ni a nadie. Porque la mente nos hace creer que eso somos nosotros. Nos identificamos tanto con la mente que creemos que somos ese pensamiento. Entonces ellas dijeron, nosotros somos el pensamiento de la fidelidad, del rechazo a cualquier cosa que sea contra la moral. Entonces vamos a decir que no, absolutamente no, a esas parejas. La mente juega pasada, hay que tener mucho cuidado. La película
resulta muy interesante cuando veamos películas. Ha llamado totalmente nuestra atención, vuestra atención, ya os habéis olvidado tanto de sí mismos que hasta gritáis entusiasmados. Están identificados con los vaqueros, con los balazos, con la pareja de enamorados. La fascinación es ahora terrible, ya ni remotamente os acordáis de sí mismos. Habéis entrado en un sueño muy profundo. En estos momentos solo queréis ver el triunfo del héroe de la película. Os alegráis con él. Os preocupa la suerte que él pueda correr. Se preocupa, no se vuelve una preocupación. La mente se apodera del físico y rojo. Hay gente que llora, hay gente que se pone colorada, lagrimosea, o de tristeza o de alegría, y, y bate la mano, da frases, ¿sí? Son millares y millones las circunstancias que producen identificación, fascinación y sueño. La gente se identifican con las personas, las cosas, las ideas, y a todo género de identificación le sigue la fascinación y el sueño. Entonces, todas esas identificaciones que, como veníamos con el ejemplo, uno cree que eso es lo absoluto, la verdad, y que es uno, pero eso es un personaje, un yo, que le hace creer a uno que esos pensamientos y juzgamiento son la verdad. Es único. Lo que es a mí no me ofende, lo que es yo no me engañan en el negocio, en fin, infinidad de cosas. Pero esos son personas que tiene uno, pero esas personas son inicuas, porque son pensamientos, sentimientos, emociones que son circunstanciales, que varios bajos parámetros para varios o desde diferentes puntos de vista van cambiando. Entonces, ¿qué es lo mejor? No creerle a la mente, no creerle a los pensamientos, no creerle a los sentimientos, autoobservarlos y adentrarse en uno, al corazón, y pedirle al Espíritu Santo iluminación y conciencia y discernimiento. ¿Cuántas veces nosotros estamos muy identificados con lo que somos? Que soy Fabio, que soy ingeniero, mi trabajo, que mi dinero, pero eso son circunstancias. Ya llegará a otras épocas, pero eso no es lo esencial es lo que mi alma es dentro de mí mismo. Hay que orar mucho, hay que pedirle mucho a Dios, por supuesto. Uno tiene que hacer un rol, pero sabiendo que hacer el rol sin identificarse con esos papeles, esos roles que uno tiene, esas máscaras que se quita. Hoy soy el ingeniero, el jefe, hoy es el padre de familia, hoy es el amigo, hoy es el tomatrago, soy el novio, otra novia, en fin, etcétera, ¿sí? Entonces eso no somos nosotros. Nosotros somos ese ser interno. No hay que olvidarse de ese ser interno. Las gentes viven con la conciencia dormida, trabajan soñando, manejan carros soñando y también matan a los peatones que van soñando por las calles, absortos en sus propios pensamientos. Eso nos pasa. Ahora, ¿cuántas veces no ha oído uno, por nombrar un caso, hay miles, ¿no? Pero hay hermanitos que toman a pecho las prácticas de vocalización y empiezan a concentrarse caminando, pronunciando mantras, ¿no? Pino, koanes, bueno, qué sé yo. Se olvidan de sí mismos, se olvidan del sujeto. Fabio Ruiz, XY, fulano, sutano, perencejo. Pero más allá de eso, que es circunstancial y no es el verdadero recuerdo de sí mismo, es adentrarse en el interno, esa alma, esa conciencia que tengo y que llevo en mi ser, porque eso llevo también. Así como tengo pecados capitales que también me manejan, también tengo, si me concentro un poquito hacia adentro de mí y suplico a la divinidad, el asomo de la esencia.
también la tengo. Entonces son dos entidades, son como dos parámetros en el juego de ajedrez, fichas blancas y negras. O sea, ¿quién triunfa? Al que yo le ponga la atención, al que yo le ore, a lo que es. Entre más real es mejor. Durante las horas de reposo del cuerpo físico, el ego, el yo, se sale del cuerpo físico y se lleva sus sueños a donde quiera que va. Al volver al cuerpo físico, al entrar nuevamente al estado de vigilia, continúa con sus mismos sueños y así pasa toda su vida soñando. ¿Sí? Cuando uno no le ha puesto una talanquera a todos esos pensamientos, autoobservándose. Pues claro, cuando uno llega de noche, llega al yo y se lo saca en cualquier forma mental. Hay varias personas dentro de uno que son inicuos, diferentes pensamientos, diferentes deseos, y cada uno lucha por la supremacía. Entonces, lo que más le afanó en el día a uno, con ese es el que sale y queda envuelto al alma con esa caparazón. Entonces, si uno está acostumbrado a hacer el recuerdo de sí mismo, clave sol, y hacer las prácticas dimensional, jalándose el dedo o dando un saltico si queda flotando, entonces la divinidad después le da unos momentos, unos chispazos de conciencia. Sabe que uno está en el sueño, sabe que está viendo algo real y después vuelve la conciencia a dormirse, pero es poco a poco. Es un proceso de ir despertando. Las obras tan cumbres como Psicología Revolucionaria, Didáctica del Autoconocimiento, eso hay que repasarlas. ¿Ah? Dice, ve, yo ya la leí. Yo diría que hay que releerla, pero meditarla, hacerla carne y sangre, que no quede en el intelecto, en la teoría, que salga al corazón esa enseñanza, porque esa enseñanza es universal. Nadie es dueño de esa enseñanza, solamente el que lucha por adquirirla y le pide a la divinidad esa gracia de adquirirla, ¿sí? La gracia de adquirir ahorita en estos momentos esa enseñanza más fácilmente, porque en los antiguos tiempos era más difícil. No era todo el discípulo, todo el mundo, y había que luchar verdaderamente para lograr un adeptado, un discipulado de quien realmente era la logia blanca, la era de Piscis. Ahora se abrió la era de Acuario. Nos envían un avatar real. Entonces no hay que confundirnos con el dogmatismo, con el derrotismo, ser equilibrado. Sí se puede hacer el trabajo con constancia, con práctica, se logra resultados, absolutamente se logra. ¿Sí? No hay que decir, no, eso del matrimonio perfecto, eso es difícil, voy a ser tan casto como piden. No, haciendo, mirando, meditando, sopesando los pros y los contras, discerniendo, y en la meditación pidiéndole a la divinidad la iluminación de o de cuál aspecto, y que ojalá quede uno dormido discerniendo sobre el psicológico, porque en los planos del sueño se acelera y llega a la comprensión. Eso es un hecho. Las personas que mueren dejan de existir, pero el ego, el yo, continúa en las regiones suprasensibles más allá de la muerte. A la hora de la muerte, el ego se lleva sus sueños, su mundanalidad, y vive en el mundo de los muertos con sus sueños, continúa soñando con la conciencia dormida, ambula como un sonámbulo dormido inconsciente. ¿Sí? Entonces, es el maestro, venerable maestro, que el que despierta en los sueños, el que despierta aquí y hace el trabajo, despierta en todos los planos, ¿no? Es bueno mirar y concentrarse
en la noche y pedir mucho. De día, ¿no? A toda hora, ¿verdad? Pero en la noche hay un misterio, se abren puertas, ¿sí? La luna fría, la luna café, la luna, el maestro la llama, hay dos lunas, luna luminosa y luna oscura. Entonces, si uno no hace el trabajo psicológico, siempre estará en la luna oscura, sale el alma con el ego. Pero si uno está trabajando con esta parte psicológica, sale con la luna luminosa hacia Dios, hacia la comprensión. Eh, es muy grande esta enseñanza, es muy grande, demasiado hermosa. Cuando uno practica, no importa que uno dure, pongamos 30 por decir algo, ¿no? 30, 40 años practicando, o que tenga 70 años, pero con práctica, retomar la práctica, si la divinidad lo bendice, le da la gracia de salir en astral consciente, es un logro maravilloso. O si el joven o la niña ya sale, maravilloso, pero nunca es tarde, hay que hacerlo. Por más edad que tenga uno, hay que retomar las armas de la práctica, de la devoción, de la oración a la divinidad. Ese es el mejor negocio, porque uno lo único que se lleva es eso, los tres factores, lo que haya hecho, ¿no? Quien quiera despertar conciencia debe trabajarla aquí y ahora. Tenemos la conciencia encarnada y por ello debemos trabajarla aquí y ahora. Quien despierta la conciencia aquí en este mundo, despierta en todos los mundos. Aquí, ¿qué nos dicen? Tenemos esencia, tenemos una conciencia encarnada y en mayor poder los estudiantes nuestros, los estudiantes gnósticos, quienes se inclinan a Dios de cualquier religión cristiana, que si sigue este camino de autoconocerse, de orarle a la divinidad, entonces la gran facilidad es que tenemos la conciencia encarnada, ¿sí? Tenemos la conciencia encarnada y por ello debemos trabajarla aquí y ahora. No es mañana, no es en un segundo. Un ejemplo, todo el organismo de cada uno de nosotros danza de instante en instante. Hay millones y billones de células del cuerpo que son cambiadas por células nuevas, que todos los átomos están vibrando en una armonía, en un instante. Que esa danza interna del organismo es la misma danza de la galaxia, del sistema solar. Cada planeta que se mueve tanto en su órbita como sobre su eje es en ese instante esa maravillosa danza. En ese momento no hay un mañana ni un ayer, es ahí que está gestándose en ese momento la danza. Los ejercicios que al maestro de las runas, de la lamacería, de los diferentes ejercicios, de estar pendiente de sí mismo, es estar aquí en este momento. Ahí en la misa hay frases grandiosas, una santa misa gnóstica. ¿Sí? Por ejemplo, dice en la voz del silencio, revélame lo oculto. Es que en la voz del silencio uno no está pensando ni está juzgando. Y eso es fácil de hacerlo, se concentra en la respiración. Y si usted hace la respiración ventral, embrionaria, con la lengua en el paladar, respira y solamente llega un momento en que solamente queda anhelado, embebecido ahí, inhalando, exhalando, llega el momento en que esa energía del aquí y de la hora llega y le revela algo, que pedir a la divinidad. Si uno que ha sido pecador, a muchos de nosotros que no somos más que nadie, así no sea gnóstico, así sea ateo, ¿no? Un ser humano igual. Pero la diferencia de nosotros, como decía el venerable maestro Gargacuchines, es que uno
muchos de los hijos se acuerdan del Padre y le suplican. Mientras uno suplique, mientras uno esté vivo, mientras uno respire, debe alabar a Jehová. Y ojalá complemente los tres aspectos de la revolución de la conciencia, porque así como la electricidad, si falta de los tres aspectos, positivo, negativo y neutro, o carga, no funciona. Le falta el positivo o el negativo, no prende el bombillo, le falta la carga, ahí no hay nada, no hay ningún trabajo equilibrado, no va a ningún Pereira. Entonces tiene que ser los tres factores. Mire lo interesante, hay que llenarse de fe, y la fe es el conocimiento vívido, la ciencia, el arte, la religión, la mística unificada en la fe. No la fe del carbonero, no, es que usted crea que si piensa en esto o algo, usted que se va a ganar el baloto y ya. Pero la fe con conocimiento aplicado es que uno va al terminal, le despachan un billete a Cali, le indican Cali va a esta ruta, ya uno sabe que es la vía. Usted va con fe que llega a Cali, no a Pereira, ni a Medellín, ni a Amazonas, ni a Leticia, ¿no? Entonces eso es la fe, es un conocimiento vivido que ya es real, ¿sí? Entonces miramos, quien quiera despertar conciencia debe trabajarla aquí y ahora. Tenemos la conciencia encarnada y por ello debemos trabajarla aquí y ahora. Quien despierta conciencia aquí en este mundo, despiertan todos los mundos. Bueno, uno está caminando y pensando en un negocio. Eso no es despertar conciencia, es más bien accidentarse de pronto. Uno está bajando una escalera, está en recuerdo de sí mismo, mi objeto es autoobservarme, alerta novedad, alerta percepción, sujeto, objeto es bajar la escalera y el lugar es la geometría de la escalera, llegar a tal punto bajando la escalera. Entonces uno observa el pie, cómo lo coloca. Muchas caídas es porque uno va pensando en otras cosas, coloca el talón bien al borde y tan se resbala y cae. No, pero ¿por qué me caí? ¿Qué pasó? Tenía aceite, no. Simplemente está ido. Se está bañando las manos con jabón y está pensando en todo, pero no está disfrutando esa agüita, ese olor al jabón. Capte en ese momento lo que está viviendo. Uno está comiendo, almorzando, pero no está disfrutando el almuerzo. No está saboreando esos principios del sabor, salado, dulce, agrio. Bueno, hay 6 tipos de sabores, ¿no? No los capta, no disfruta. Está por allá perdido, ni siquiera agradece ni cae en cuenta en que uno es sociable. Por tan solo 10.000 pesos, toda la gente que le sirve a uno, el que sembró, el que hizo los abonos, los plaguicidas, el que cosechó, el que transportó, el que vendió, el que compró, el que llevó eso al restaurante a preparar, las personas que prepararon la mesa, quién la hizo, el mantel, los cubiertos, infinidad de ciencias y de gentes para llevar un platico de almuerzo de 10.000 pesitos, o de 8.000 o de 7.000. Entonces, a uno le están sirviendo muchas manos indirectamente ese almuerzo. Ahora la niña que lo despacha, que lo sirve, que le lleva a la mesa, la casa, quien abre, quien prepara los alimentos, el gas o la electricidad. Así podemos quedarnos aquí media hora nombrando toda la multitud de gente que va tras un principio o un servicio, ¿sí? Entonces nosotros debemos servir también aportando nuestro granito de arena. Si soy un buen ingeniero, si soy un buen estudiante, si soy un buen alumno, si soy un buen hijo, si soy un buen padre de familia, porque hay mucha gente que nos ayuda. Y no crea. Eso es un ejemplo.
Ahora miramos qué de nosotros que despierta conciencia o conciencia encarnada. ¿Cuántos ángeles, cuántos espíritus participan antes, durante y después de nuestra vida aquí? Antes de nacer, ¿qué preparativos nos dieron? ¿Qué ayudas tan grandes durante la gestación, al nacer y en esta etapa? Prepararnos la gente según el karma, según el dharma, prepararnos el gimnasio psicológico, los eventos, y uno no es agradecido. Todo es una bondad infinita de Dios, todo lo da Él, ¿sí? Entonces, quien despierta conciencia en este mundo tridimensional, despierta en las dimensiones cuarta, quinta, sexta y séptima. Tenerle fe, hacer el trabajo de estar pendiente de sí mismo aquí y ahora, y a uno le da momentos de despiertan conciencia y entra a paraísos, entra a dimensiones superiores. Eso no tiene uno derecho, porque acá dice el venerable Avatar, tenemos la conciencia encarnada, es una realidad. Y no es ninguna contradicción en otros escritos. Lo que pasa es que tenemos que ganar el alma, que la tenemos encarnada, pero el ego la envuelve y nos lleva a la luna fría y no a la luna luminosa, ¿sí? Entonces debemos pedirle a la divinidad el morir psicológico con los tres factores, son etapas. Ya habrá el factor del fuego sagrado del Espíritu Santo en la reunión del yin y el yang en la pareja, en matrimonio de una pareja hombre-mujer con fidelidad, tanto de ella como de él. Esos son los principios atómicos que si uno se mira dentro del corazón y el corazón le emite a uno esa gran verdad y le llena de intuición y de esa certeza que no es teoría, es que es algo bello, hermoso. La verdad, la belleza y el bien se manifiestan en una pareja que se ame, que sea casta, no, qué belleza. No, eso no queda con lágrimas en ojos de la alegría de que la divinidad le permite no ver una pareja que está trabajando, que se quieren, que la divinidad les reparta una bendición, ¿no? Ese es el camino tan bonito, tan lindo, tan bonito. A pesar de tantas fallas que tenemos, nuestro Padre, que es misericordioso, que nos bendiga, que nos llene de bondad, de misericordia, y que la divinidad nos llene de fuego violeta y de fuego amarillo. Amén. Quien quiera vivir consciente en los mundos superiores debe despertar aquí y ahora. Los 4 evangelios insisten en la necesidad de despertar, pero las gentes no entienden. Las gentes duermen profundamente, pero creen que están despiertas. Cuando alguien acepta que está dormido, señal clara de que ya comienza a despertar. El ejemplo de las niñas que vieron a los novios ahí abajo en un vallado, abrazando a otras y del brazo allá, y que ellas realmente no están despiertas, la mente las engañó. Para ellas tenían razón, es que yo tengo toda la razón, yo estoy en la verdad, pero la verdad es la mente de una idea mental, de una idea teórica, de una idea sin objetividad, sin criterio, solamente por la apariencia. ¿Cuántas veces yo he cometido infinidad de peores errores que esos ejemplos? Pero tengo que pararse, bueno, me dormí, no, tengo que despertarme, Fabio, me muestra, a ver, estoy en astral. No, no estamos en astral, estamos en físico y así. Es fácil tanto como uno practique. Es difícil tanto como uno no practique, porque eso es como quien quiere recibir un sueldo en una remuneración de trabajo. Si uno no trabaja, ¿qué le van a pagar? Aquí es lo mismo. Y aquí es grandioso. El pago es infinito por tan poco que hacemos.
Las gentes duermen profundamente, pero creen que están despiertas. Cuando alguien acepta que está dormido, es señal clara de que ya comienza a despertar. Es muy difícil hacerle comprender a otras personas que tienen la conciencia dormida. Las gentes no aceptan jamás la tremenda verdad de que están dormidas. Tenemos conciencia, ahí es que despertarla trabajando psicológicamente. Ya tenemos el material. Quien quiera despertar conciencia debe practicar de momento en momento la íntima recordación de sí mismos, es adentrarse a su corazón, es adentrarse, notar su cuerpo, sus palpitaciones, pedirle a la divinidad esa fuerza que emana el corazón, una calor, es una alegría, es una manifestación muy dichosa que él nos regala, ¿sí? Alguien decía por ahí es que el trabajo psicológico que se hace y se esfuerza uno en hacer y en mejorarlo cada día con la bendición de Dios, deja felicidad. Esa es la real felicidad. Esto de estarse recordando a sí mismo de momento en momento es de hecho un trabajo intensivo. Basta un momento, un instante de olvido para comenzar a soñar a lo lindo, ¿sí? Necesitamos con urgencia estar vigilando todos nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, emociones, hábitos, instintos, impulsos sexuales, etcétera. Todo pensamiento, toda emoción, todo movimiento, todo acto instintivo, todo impulso sexual debe ser autoobservado. Inmediatamente conforme van surgiendo en nuestra psiquis, cualquier descuido en la atención es suficiente como para caer en el sueño de la conciencia. Muchas veces vais por la calle absortos en vuestros propios pensamientos, identificados con esos pensamientos, fascinados, soñando a lo lindo. De pronto pasa un amigo junto a vosotros, os saluda, no le contestáis el saludo porque no lo veis, estáis soñando. Si el amigo se enoja, supone que vosotros sois gentes sin educación o que posiblemente estáis enojados, el amigo también va soñando. Si estuviera despierto, no se haría a sí mismo semejantes conjeturas. Se daría cuenta de inmediato que vosotros vais dormidos. Y uno le come cuento a esos pensamientos. Piensa que es la realidad absoluta, que sí, que ese amigo es parchudo, que ese amigo está bravo conmigo, que no es amigo a la final, que me tiene envidia, que no se forman unos cuentos. Sí, eso no es nada, ¿no? Entonces, todo pensamiento es... Y fíjense que todos esos pensamientos que agolpan en diferentes circunstancias son miles, miles y millones de pensamientos. Entonces hay que ponerle un control. ¿Y cómo es el control? Ponerle una autoridad. Que poner autoridad a sus pensamientos y sentimientos. Que la autoridad, el recuerdo de sí mismo, el saber que yo tengo mi conciencia. Y no creerle a ese pensamiento. Como acabamos de ver en los ejemplos. No le cree el pensamiento y piensa que es uno. No, es que yo tengo razón. No, miren, que ese tipo es un pícaro para los negocios. Mire esa cara. Y es que inconscientemente de pronto se parece a alguien que alguna vez nos insultó, nos regañó o que hizo alguna vez con un mal negocio, entonces uno se refleja ahí inconscientemente y le ordena a ese secretario secretario interno del subconsciente, le ordena los pensamientos y nos inventa unas ideas y cree que es uno, cree que eso es la verdad y que eso es uno, que la vida es que ese personaje soy yo. Y sucede que hay miles de personajes igualmente que piensan que son únicos. ¿Y quién soy yo al final? Nadie, el único que es la voz del silencio, es esa parte y ese ángel que nos cuida, que todos tenemos y que nos expresa con su voz intuitiva.
De los pensamientos no hay que ponerles atención, identificarse, dejarlos pasar, pero discerniendo, meditando, ¿verdad? No hay que comerles cuento porque no son nada. Son muchas las veces en que os equivocáis de puerta y golpeáis donde no debéis golpear porque estáis dormidos. No, a mí me ha pasado que llego y con la llave trato de una puerta que es de color, pues lo menos parecido a mi puerta. Cuando yo digo, no, pero ¿por qué no entra? Miro, hijo, miércoles me equivoqué. Menos mal que el vecino no se dio cuenta porque pensará que soy un ladrón, un ampón, porque él también es dormido. Entonces se imagina esos pensamientos subconscientes, le ordena a su secretaria subconsciente y le inventa cualquier cosa. ¿Sí? Entonces fíjese que es interesante. Hay que reírse de uno mismo. ¿Sí? Como un amigo que sí le pasó una, uy, no, por abastos. Uno le pasan peores también. Preguntando de Corabastos, que eso es un gentío. Ay, ¿han visto a un niño de 2 añitos que se me perdió? Y así, no, yo no he visto. Cuando llega una señora, lo mira, ¿no? Y es el gemelito de ese que lleva ahí en la espalda, lo llevaba acá, y él se le había olvidado. O cuando uno tiene un efero o algo y lo está buscando. O la llave, generalmente el mejor ejemplo de la dormidera es la llave, que está pensando unas cosas y las deja en un sitio y después, claro, que se va a acordar. Y empieza la mente a ser grosera, hasta olvidado y a estresarse. Cuando uno hace un trabajo psicológico, está pendiente de sí mismo y hace el desarrollo del trabajo y va avanzando, ¿sí? Con las prácticas diarias de hacerlo, cada vez va acostumbrándose, va cogiendo como ese hábito de trabajo psicológico. Empieza el trabajo psicológico a trabajarle, y esa energía va ayudándole porque ya es en la parte de la autoobservación, es una parte conscientiva, entonces eso va creciendo. Eso es como una alcancía, no le echa nada de dinero ni una monedita, pues que se va a llenar. Pero si diariamente tengo el propósito de recordarme a mí mismo, hacer el trabajo psicológico, cada vez voy a hacerlo con más tiempo, con tranquilidad. Si empiezo a meditar, llega el momento en que ciertamente en la meditación le indican a uno cosas eh, para transformar las impresiones. ¡Qué gran cátedra! No se la pierdan. El director José Vicente Márquez, nuestro coordinador o paladín gnóstico, está dando esas conferencias muy excelentes. Ese es el camino, amigos, ese es el camino. Hasta ahí vamos a llegar. Les recomiendo que lean estas obras, son divinas. Voy a leer para, para la parte del desdoblamiento astral, una práctica. Hay 7 prácticas en este maravilloso libro. ¿Sí? Curso zodiacal. ¿Sí? Curso zodiacal. Uno cuando está acostumbrado a estar de momento en momento, de recuerdo de sí mismo, observándose, el salir en astral se hace automático. Y cuando uno está concentrado en recuerdo de sí mismo, concentrado en su ser interno, sale a unas dimensiones muy lindas, por lo que el Maestro Divino diga, ¿no? Lo que la bondad y la gracia de Dios les regale a uno. Le vamos a mirar. Primero, un ejemplo de una práctica. Hay 7, hay muchas prácticas. Voy a recordar una porque está en el libro Curso Zodiacal, precisamente en Géminis. Hay 7 prácticas. Acuéstese el discípulo en su lecho. En posición horizontal, relaje su cuerpo. Desacostarse el discípulo en su lecho, en posición horizontal, relajar su cuerpo para que ningún músculo haga presión sobre el cuerpo astral. Dice, aquíétese, relájese, parte por parte, empezando de los pies a la cabeza. Adormézcase pronunciando el mantra
Rusti, Rusti, mantra Rusti, R-U-S-T-I, Rusti. Se alarga la U, se alarga la S y se alarga la I. Rusti. Este mantra se pronuncia mentalmente. El discípulo debe convertirse en esos momentos en un espía de su propio sueño. De lo que uno se acostumbre a hacer, estar en recuerdo de sí mismo, autoobservarse. Cuando el discípulo se halle ya en el estado de sopor o somnolencia que precede al sueño, levántese de su cama y salga de su cuarto. No se preocupe el estudiante por su cuerpo físico en esos momentos. Levántese de su cama y salga de su cuarto. ¿Cómo? ¿De qué manera? Casi todos los estudiantes suponen que se trata de una práctica de magnetismo o de autosugestión, etcétera. Pero se equivocan lamentablemente, pues aquí no se trata de practicar autosugestiones o hipnotismos, sencillamente levantarse de su cama, que la naturaleza hará lo demás. Ella sabrá cómo va a separar el cuerpo astral del cuerpo físico. Al discípulo solo cabe levantarse y salir de su cuerpo, que la naturaleza hará lo demás. Entonces es en el estado de sopor y somnolencia que precede al sueño. Cuando sobrevienen las primeras imágenes del sueño, uno las está observando y ya cuando un poquito ahí, entonces ya se levanta. La naturaleza desprende el cuerpo suave. Ya fuera de su cuerpo, el discípulo dará un pequeño saltito con la intención de flotar en el espacio. Y si flota, podrá entonces transportarse a la iglesia gnóstica en pocos segundos. Mas si no flotare, métase nuevamente el discípulo en su lecho y repita el experimento. Algunos triunfan inmediatamente, otros tardan meses y hasta años para aprender, pero el tenaz al fin triunfa. El tenaz es que practique y practique. Hasta ahí la lectura, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es muy emocionante, ¿no? Muy interesante que la divinidad nos dé la gracia de leer estos mensajes tan divinos, de haber vivido algunas experiencias por la práctica, y más que por la práctica es por la gracia de Dios. Como dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Aconsejamos a los discípulos ir complementando los ejercicios de psicofísica, ¿sí? La runa Fa. La runa Fa es muy grande, la runa Fa para practicarla. La runa Fa es una invitación muy grande para estas prácticas. Los movimientos de la cabeza, posición de pie, talones juntos, hacia abajo 7 veces. Posición neutra es normal, no estar mirando a una persona y conversando. Desde esa posición neutra o normal, se inhala y se exhala abajo. Vuelve a su posición, se inhala y se exhala abajo 7 veces. Hacia arriba, posición neutra 7 veces. 7 veces. Círculos muy suave de la cabeza hacia la izquierda, después hacia la derecha 7 veces. Aries, Taurus. Mira a la izquierda, se inhala, se mira a la derecha, se retiene el aire y se pronuncia en. Se inhala por el estómago, lengua en el paladar, vuelve a mirar. La clave es la respiración, llenar el estómago y un poco hacia arriba. El aire entra por el ombligo, lengua en el paladar. Se inhala, mira a la izquierda, se va inhalando con la lengua en el paladar. La respiración ventral, ventricular o embrionaria
Se llena, se retiene deliciosamente y suelta el aire pronunciando la E. 7 veces. 7 veces. ¿Sí? S para el ejercicio de Taurus, que es la E, la laringe. ¿Sí? Para el ejercicio del cerebro, de la cabeza, que es Aries. Aries, Tauro y Géminis es esta parte del pulmón. Para la Géminis es una hora la vocal A. Y el ejercicio de él es mover el organismo de una manera de que a un saltico se abren las piernas y los brazos, ¿sí? Se inhala y se salta cerrando los pies y los brazos, quedando los brazos en el hombro, pronunciando la A. Entonces voy a atreverme a hacerlo para que ustedes vean y damos por terminada la charla. Pueden practicar 5 minuticos, 10 minuticos, poquito, poquito, ¿verdad? Entonces miramos, no sé si aquí ven, es simplemente con las manos al abrir piernas y brazos al mismo tiempo, se inhala. Al unir A, agrega. A, 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 ¿sí? Entonces, miramos ese ejercicio muy bueno. Sigue este, ¿no? Este así, A, 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 A. Sigue, seguiría este para ir complementando, ¿no? En forma de concha, acá, empieza 7 veces. ¿Cómo es un ciclo? Pongamos que empiezo con esta mano, una concha acá. Doblo, esto es un masaje para el riñón. Inhalo, retengo, exhalo. Inhalo, ese es un ciclo. Sigo. Inhalo, exhalo. 2. Una acá a la izquierda. Cuando regrese a la izquierda es un ciclo. Empezando izquierda, derecha, izquierda. Si empiezo con la derecha, es derecha, izquierda, derecha, un ciclo. No importa la mano. ¿Sí? Entonces, hacerlo. Esto protege mucho el riñón. ¿Sí? El riñón se protege mucho. Entonces, esta es la cátedra. Espero que sigamos la disciplina de cuidar el verbo, ¿no? De la respiración embrionaria, de cuidar el verbo, de no decir mentiras, de no ser grosero, de no expresar, ni decir apodos, ni expresar falacias, ni ser mentiroso. Cuando esos ejemplos que dimos eran unas grandes mentiras que nos inculcaba la mente y nos la creíamos, nos la creíamos. La próxima conferencia voy a traer muchos más ejemplos como los de este gran libro, ¿no? Está en el tratado esotérico de astrología. Es una joya. Este librito es de mucho tiempo, tendrá como 40 años, una joya de libro, ¿no? Vamos a encontrar mejores clases que estas eh, en ninguna parte, ni los horóscopos de feria de los periódicos, no tiene nada que ver con esto. Hay otros libros que son interesantes y que hablan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este libro que también, pues no lo leímos hoy, pero tiene cosas interesantes, ¿no? Que es este libro, Pulso Zodiacal, ¿sí?
de los hermanitos que fueron aquí de la Rosacruz Luz del Mundo. Eso es Rosacruz Antigua de Oro, que era en un principio guiado por el venerable maestro Huiracocha, Arnold Heller, ¿sí? Maestros de la Logia Blanca, de mucho respeto, de mucho pedirles y por sobre todo ser agradecidos, porque uno no es solo, uno tiene su familia, uno tiene los vecinos, uno tiene todas las empresas de diferentes manufacturas ayudándole. Si uno compra un buzo, unos zapatos, cuánta gente no hay en eso. Bonita la sociedad, ojalá Dios nos bendiga y con la conciencia nos dé la gracia de poder nombrar unos gobernantes que Dios les mueva el corazón para que haya un bienestar y una salud social. Hay que orar, hay que pedir también por eso, que ayuden a iluminar la gente, en este caso de Colombia, que entra en una decisión, ¿no? Número 6, la decisión, sea la mejor y sea con la bendición de Dios. Damos por terminada la cátedra, hermano.